Pues el día de hoy el mensaje se llama Inspírate en otros. Queremos que comprendamos todos, quiero que comprendamos todos, que en Cristo cada creyente, eso es todos, cada uno de los que están aquí, cada creyente, con sus virtudes, con sus debilidades, con sus habilidades o sus defectos, con sus pasados, limpios o sucios, cada uno de estos creyentes, cada uno de nosotros, está integrado a la gran historia del plan de Dios. Todos estamos ahí. Y hemos sido llamados todos a servir, a orar, a abrir nuestro corazón y a cumplir fielmente lo que Dios espera de nosotros. Ese es mi objetivo esta mañana. La vida cristiana, entonces, cuando empieza a madurar, cuando empieza a crecer, eso quiere decir cuando empieza a comprender y entiende los principios claros de la palabra de Dios y rinde su corazón bajo esos principios bíblicos, no bajo personas, bajo esos principios bíblicos, rinde su corazón, se pone ahí debajo de él y aprende y madura. Eso es, conoce, crece y empieza su vida a ser corregida y llevada por un camino tomado de la mano del Señor, que no se desvía ni a un lado ni a otro, aun a pesar de las tormentas. Todo eso es cuando un cristiano madura y reconoce que Jesucristo es suficiente para él. Puede entender que no necesita nada más, que en Cristo Jesús tenemos perdón de todos nuestros pecados, que aún podemos ir delante de Él y arrepentirnos incluso de las malas decisiones y los malos caminos por donde hemos andado, que Él puede restaurar nuestras vidas, que Él puede darnos una segunda oportunidad, o una tercera, o una cuarta, una cada mañana, que Él puede sostenerte y que puede ser preservado por Él hasta el fin, siendo fieles hasta el fin. Entonces, mi intención siempre es que tú puedas aprender de la palabra de Dios. Cuando yo le explico aquí, lo hago lo mejor que puedo, pero la palabra de Dios tiene el poder para transformar tu vida y cambiarte, y que te rindas a los pies de Cristo y que entiendas que Jesucristo es suficiente para ti, no hay nada más. Así que cuando llegamos aquí al final de la carta, nos encontramos con una lista de personajes que te dices, pues eso ya es muy personal, como para qué lo leemos, ¿no? Ya nos estamos metiendo en una carta muy personal, como que no está bien que leamos las cartas de otros, ¿verdad? A ver, ¿por qué tenemos que estar leyendo lo de Arquipo, que lo están regañando ahí, ¿verdad? O que a Demas nada más se le menciona, y a Demas, cuando a todos los demás, se habló muy bien de ellos, ¿verdad? ¿No será que ya nos estamos entrometiendo en esa carta? Bueno, la carta fue inspirada por el Espíritu Santo hasta la parte final. Eso es palabra de Dios. Y uno de los argumentos principales o de las reglas del estudio bíblico principales es acerca de que toda la Escritura es la palabra de Dios, toda, hasta las partes que no te gustan, ¿verdad? Incluidas las salutaciones. Pero puedes decir, ¿qué me puede enseñar esto? O sea, ¿qué me puede enseñar leer de todas estas personas? Bueno, la verdad es que estos nombres, primero, fueron testigos reales. O sea, no es una fábula esto. Eran personas como tú y como yo, en una iglesia, que servían junto a Pablo, llevando, decía él, que participan en la extensión del reino conmigo. Eran personas normales que, no creas que solamente vivían en la iglesia, eran personas normales que salían a trabajar el lunes, que tenían que ir al mandado a hacer las compras, que cuidaban niños, que tenían que llevarlos al karate, al fútbol, no existía todo eso, pero tenían niños que cuidar. Iban a la escuela, claro que iban a la escuela,
gente que era como tú y como yo, que tenían problemas, que se les murió un familiar, que se enfermó alguien, que tenían problemas económicos, que se quedaban sin trabajo, que peleaban los esposos, ¿verdad? Eran personas comunes y corrientes. Y esas personas reales nos pueden enseñar a nosotros con estas pequeñas partes que nos deja ver Pablo de ellas, o la Biblia a través de las cartas. Podemos aprender de ellas cómo es que ellas, siendo como nosotros, sí fueron constantes en su caminar con Dios. Cómo lograron reconciliarse con otras personas. Nos pueden enseñar cómo es que Dios restaura una vida. Nos pueden enseñar cómo era que había personas que abrían su corazón y sus casas para la extensión del evangelio, cómo se entregaban. También hay algunas personas, sinceramente, yo he aprendido también así, de algunas personas que les aprendes a no ser así, ¿verdad? Y entonces dices, no, yo no quiero ser como esa persona, y te está enseñando también, y pues aquí vienen algunos nombres de personas que sinceramente te van a enseñar a no ser como ellos. Pero todas estas personas muestran cómo el evangelio tocó sus vidas y cómo una decisión de ellos, siendo ellos responsables por seguir los caminos de Dios, pudieron alcanzar todas las promesas de Dios que Dios tenía para nosotros, para ellos y para nosotros. Muchos de estos en la lista murieron por la causa de Cristo, entre ellos el primero que está encarcelado, Pablo, que pasando el tiempo, unos años después, como unos 7, 8 años después de que escribió esta carta, acabó sin cabeza, le cortaron la cabeza. Entonces, Dios aquí describe la historia y nos permite a nosotros y a todas estas personas que están mencionadas ahí, nos permite ser usados, aún con nuestros defectos y nuestras historias, porque nuestras historias son de Él, son suyas. Y su gracia, que es suficiente para todos, suficiente para todos. Entonces, en los siguientes minutos, yo quiero que tú veas, y vamos a estudiar la vida de algunos de ellos, no de todos, pero la vida de algunos de ellos, para que tú puedas inspirarte en tu vida cristiana y decir, yo quiero ser como ese, yo quiero ser como aquel. Mira cómo aquel lo logró. Yo creo que yo puedo también, si me agarro de la mano de Dios, porque Jesucristo es suficiente para mí. Entonces vamos aquí a nuestro primer punto. Sirve con constancia, sirve con constancia. Dios te puede usar. Yo no estoy hablando solamente de la iglesia, aunque obviamente la iglesia necesita manos para extender el reino, como decía Pablo, ellos son los únicos de la circuncisión que me ayudan, o sea, los judíos que me ayudan en la extensión del reino. Obviamente tenemos que servir en la iglesia, se espera tu servicio en la iglesia de alguna manera, que puedas involucrarte si eres parte, miembro de este cuerpo de Cristo que es la iglesia, pues que te involucres en la actividad de la iglesia, se espera, pero obviamente tú estás sirviendo a Dios en todos lados. Te decía, no hay tu vida secular fuera de la iglesia y tu vida de iglesia. Cuando eres cristiano el domingo y de lunes a sábado, no, eso no debe de existir así. Tú tienes que servir a Dios con constancia, estés sirviendo en la iglesia y siendo constante en tu servicio en la iglesia, no ahora sí, luego no, ahora sí, luego no. Y también allá afuera, con tus vecinos, con tu familia, con tus compañeros de escuela, de trabajo, etcétera. Tú tienes que servir a Cristo, porque todo lo que hacemos, lo hacemos, dijimos cuando hablamos del trabajo, como para Cristo, no para nosotros, ¿verdad? Llamamos a nuestra esposa como si Cristo fuera el marido, ¿verdad? Y así ella, es bien difícil para ellas amar al marido como si fuéramos Cristo, ¿verdad? Que estamos pero muy lejos de eso. Pero así dice la Biblia que tiene que ser, todo tiene que ser hecho como para Él. Entonces, vamos a ver aquí algunas historias que cuenta el pasaje. Colosenses 4, 7 al 11 dice, todo lo que a mí se refiere, se los hará saber Tíquico, es uno de ellos ahí. Él se conoce, dice, como un amado hermano, ¿y qué?
fiel ministro. Fiel ministro. O sea, es un fiel servidor. Ha permanecido, eso es lo que quiere decir fiel. Y tiene esta connotación también de, pues, contigo, ¿verdad? No con otros, contigo. Eso es fidelidad. No ando aquí y allá y hablo con este, hablo con aquel. No. Ha sido fiel a Cristo. Fiel. Ha permanecido y se mantiene con esta unidad hacia Cristo. Fiel ministro. Y luego dice, y consiervo. O sea, ni siquiera Pablo se pone por encima de él. Somos iguales, andamos trabajando igual. Tíquico, Tíquico era otra onda, ¿verdad? Es fiel ministro y consiervo en el Señor y aparte lo amamos todos, ¿verdad? Bueno, a Tíquico lo estoy enviando con la carta de regreso a estas iglesias, a Colosas, a Hierápolis, a la Odisea. Parece que también llevaban la de Efesio, a la iglesia en Éfeso. Incluso puede ser que en el mismo viaje se llevaron la carta a Filemón. Pero bueno, ahí está, ¿verdad? Entonces ahí está Tíquico, el cual les he enviado para esto mismo. Tiene la encomienda para que conozca lo que a ustedes se refiere. Parece que Tíquico no había ido a Colosas. Y entonces él, hablándoles de Pablo y todo lo que está haciendo Pablo y cómo está Pablo, consuela el corazón de todos ahí. Y luego menciona a otro más, con Onésimo, amado y también fiel hermano, que es uno de ustedes. Parece que Onésimo era de la zona de por allá, que es uno de ustedes. Pablo lo conoció estando en Roma. Todo lo que acá pasa se los harán saber. Tíquico y Onésimo les van a hablar de todo lo que pasa aquí en Roma. Está también, pues va con ellos Aristarco. Aristarco es mi compañero de prisiones, él les saluda, está aquí encarcelado conmigo, ¿verdad? Aristarco, mi compañero de prisiones, pues les manda saludos, pues seguramente si está encarcelado ahí, pues también tenía que ser por la causa de Cristo. Y está, ¿quién? Marcos. Bueno, Marcos tiene una gran historia. Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual han recibido mandamientos, y él llega a pasar por allá con ustedes. Pues recíbanle, por favor, porque se había hablado mal de Marcos y le dice, no, tranquilos, ya pueden recibir a Marcos, ¿verdad? Si llega a ir con ustedes, no le cierren la puerta, recíbanle. Y Jesús, había alguien que ya se había puesto el nombre de Jesús, que se llama realmente Justo, que son los únicos, todas estas personas son los únicos que me ayudan en el reino de Dios. Y Pablo tenía su grupo de personas que le ayudaban en el reino de Dios y han sido para mí, dice Pablo, un consuelo. Bueno, la iglesia de hoy, la iglesia bautista de San Luis Potosí necesita Tíquicos, Onésimos, Marcos, Aristarcos. ¿Qué creen? ¿Sí los necesitamos o no? Oye, necesitamos a todas estas personas, por eso tú tienes que inspirarte en ellos. Déjame hablarte entonces un poquito de Tíquico, la fidelidad de Tíquico. Tíquico era confiable, eso es lo que está diciendo, era fiel, siempre fue un apoyo para Pablo. Incluso se menciona en otras cartas a Tíquico, intercambiando, por ejemplo, con Timoteo en cuidar la iglesia en Éfeso. Y le dice, cuando vaya Tíquico para allá, Timoteo, pues tú te vienes y deja a Tíquico allá en Efesio, con los efesios, para cuando tú vengas conmigo aquí a Roma, y trae mi capa, ¿te acuerdas cuando le dice eso? Entonces, para que Timoteo se moviera, tenía que llegar Tíquico. Entonces Tíquico no era simplemente alguien más en la iglesia, era una persona ya preparada, educada, a los pies de Pablo, discipulado incluso probablemente por el mismo Pablo, para que pudiera también hacerse cargo de una iglesia como era la iglesia en Éfeso, junto con Timoteo. Incluso se menciona también a Filemón, que como que se turnaban ahí en la iglesia de Éfeso, Timoteo, Filemón y Tíquico. Entonces, de verdad que una de las características principales que necesitamos todos desarrollar aquí es la fidelidad. 1 Corintios 4, 1 y 2 dice, así que pues téngannos los hombres
A todos, incluido Pablo, dice, ¿qué es Pablo? ¿Qué es todos ahí que se andaban peleando, verdad? ¿Qué es Apolos, verdad? No, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Y yo de verdad te invito una vez más, sirve con nosotros, únete, sirve, alza la mano, que nos tengan por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, de los misterios. ¿Cuál era el misterio? Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Bueno, ese es el misterio y lo tengo que administrar, dice Pablo, pero somos servidores y administradores ahora. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado. ¿Y cómo batallamos con la fidelidad? No podemos ser fieles. Somos fieles a muchas otras cosas. Pero yo alguna vez te mencioné aquí, cuando tú amas algo, no necesitas más motivación, ahí vas a estar. Cuando tú amas algo, hacer algo, incluso, no nada más personas. Cuando tú amas hacer algo, ahí vas a estar. Esa es tu pasión. Bueno, que tu pasión sea ser un servidor de Cristo, para que te mantengas fiel, firme. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? Dime qué hago. Dime qué hago. Ayer hubo un excelente desayuno de mujeres, eran más de 40 mujeres aquí. Y muchas sirviendo, pero se requiere de los administradores que sean fieles. Hablé del ministerio de niños y pusimos delante de ustedes la necesidad de servidores con los niños. Yo todavía no he recibido un reporte de si alguien se apuntó para eso. Necesitamos servidores fieles que administren lo que Dios les ha dado, pero que lo hagan con fidelidad, con constancia, perdurando, permaneciendo. Eso es fidelidad, que permaneces. Pueden pasar los años y tú sigues ahí. Eso es fidelidad. Un creyente fiel, claro, tiene toda mi confianza. Dice Pablo que se lleve la carta, a veces les entregaba las ofrendas, ¿verdad? Y yo voy a ir con ellos, dijo, pero ellos van a llevar la ofrenda y todo. Les tenía una gran confianza, es gente que se le puede confiar las cosas. ¿Y cómo es que se le puede confiar a alguien las cosas? Pues porque en lo poco has sido, si has sido fiel en lo poco, pues en lo más serás fiel también. Pero si no eres fiel en lo poquito que te damos de hacer, ¿cómo entonces yo puedo confiar más en ti? Explícamelo. Ni siquiera tú lo haces. Entonces, tienes el mismo pensamiento que yo, pero cuando yo lo aplico en la iglesia, no, es un problema. Pero yo administro aquí los ministerios y entonces administramos, ¿verdad? Yo suelto. Lo que más quisiera es soltar todo, pero a veces no lo puedo soltar por la falta de fidelidad, porque no puedo estar confiado. Una persona fiel es alguien en que puedes confiar, que se le dice una vez las cosas y lo hace, no tengo que decirle 2, 3 veces. Es un creyente fiel que trae confianza, que es fuerte, que permanece, no cualquier cosa lo tira, ¿verdad? Y le da continuidad a la iglesia. Ese tipo de personas es las que le dan continuidad a la iglesia. Alguien que está y luego no, y luego sí, y luego no, es alguien que no puede darle continuidad a la iglesia. Los que le damos continuidad a la iglesia son los que hemos sido fieles a la iglesia. Y aquí estamos, pueden pasar 1000 años, ¿verdad? Y aquí estaremos. Necesitamos Tíquicos que sean fieles. Déjame hablar de alguien más. Onésimo. Bueno, Onésimo tiene una historia tremenda, toda está en la carta que escribe Pablo a Filemón. Él era un esclavo. Si tú dices, no, pero pues Onésimo era un esclavo. Tú siquiera tienes tu media hora de comida, ¿verdad? Él le podían decir, no comes y no comes, ¿verdad? Era un esclavo
que sinceramente huyó de su dueño, que era Filemón, y escapó. Seguramente ha de haber escapado por algo que hizo, no dice la Biblia, pero cuando Pablo le está escribiendo a Filemón sobre Onésimo, le dice, mira, y si te debe algo, ponlo a mi cuenta, yo te lo pago. Parece que algo hizo, ¿verdad? Algo hizo y escapó. Pero se encontró con Pablo en Roma. Onésimo se encontró con Pablo, ahí se convierte en Roma y entonces le dice, amigo, tienes que resolver tu situación. No puedo dejarte aquí, no puedo enviarte a otra iglesia. Tienes que ir con Filemón y arreglar tu problema. Pedir perdón si es necesario, restituir lo que hiciste. Humíllate. Y entonces lo manda de regreso Pablo con Filemón y le da su carta de recomendación. Pero Onésimo había sido un esclavo, estaba fugitivo, pero aquí, ¿verdad? Aquí ya Onésimo es una persona diferente que se encontró con el Evangelio. Cuando le escribe entonces Pablo a Filemón, le dice que este Onésimo, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora, le dice Pablo a Filemón, ahora a ti y a mí nos es útil. Entonces toma a Onésimo, perdónale, ya ni siquiera lo tengas como esclavo, ¿verdad? Porque es hermano, es consiervo de nosotros, pero de verdad recíbele, ahora es útil, ha pasado su tiempo, ha encontrado el Evangelio, ¿verdad? Entonces te lo envío otra vez, tú pues recíbele como si fuera yo, dice Pablo. Wow. Imagínate la dificultad de Filemón, ¿verdad? Así, ay, Dios mío. Ok, te voy a perdonar, ¿verdad? Y parece que lo perdona, luego vamos a estudiar Filemón. Pero en Cristo, esta es la enseñanza, en Cristo, un pasado que se echó a perder en tu vida, que cosas que pasaron en tu vida en el pasado, déjalas en el pasado. Si te has encontrado con Cristo Jesús, deja esa vida atrás donde pertenece. Tu pasado no debe afectar tu presente. Claro, el psicólogo te dice que todo lo que te está pasando hoy es por tu pasado, porque cuando eras niño, porque tus papás, porque el señor aquel sombrerudo o lo que sea. Deja el pasado a donde pertenece y sea ahora, si nunca fuiste útil para el Señor, este es el momento de serle útil al Señor, llevar fruto para Dios. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y Dios deja el pasado, tu pasado, en donde pertenece. En el pasado te hizo una nueva criatura. Las cosas viejas, pues ahí dice, ¿verdad? Pasaron. Pues claro, pasaron porque están en el pasado. Pasaron, deja que pase eso. Y ve ahora a un nuevo nivel de vida. Un nuevo nivel donde tú dices, yo ya quiero ser útil al Señor. Ahora, no te puedes esconder, no te puedes esconder. Tienes habilidades y dones que Dios te ha dado. No me digas que no. Dios te ha dado dones, talentos, incluso algunos llamado. Así que deja el pasado ahí. Si tienes que restituir algo con alguien, ponerte a cuentas con alguien, ve y hazlo. Va a ser sano para tu corazón, tu vida, aunque la otra persona no te quiera perdonar. Incluso si Filemón no lo perdonaba, Onésimo hubiera hecho lo correcto y listo, estuviera listo para seguir sirviendo. El ejemplo más claro de esto es Marcos, porque Onésimo, pues cuando hizo eso no era cristiano y luego se hace cristiano y va de regreso con Filemón. Pero Marcos ya era cristiano cuando cayó. Entonces, la historia de Juan Marcos, se llama él, Juan Marcos. La historia de Juan Marcos fue de un fracaso en su ministerio, acabó dividiendo la unión que tenían Pablo y Bernabé para hacer misiones, y en uno de esos viajes se llevaron a Marcos, y luego Marcos, ¿te acuerdas en Hechos? Marcos se regresó a medio viaje, dijo, no me hallo, algo así ha de haber dicho, ¿verdad? Como que no me hallo, extraño mi chocomil con leche en las noches, ¿verdad? Quiero mi mantita.
es que ya extraño a mi mamá. No sé qué pasó con Juan Marcos, ¿verdad? No dice la Biblia, pero se regresó y eso causó problemas para el viaje seguramente. Y luego Pablo dice, yo ya no quiero nada con Marcos. Y entonces cuando quieren hacer el otro viaje, Bernabé quiere otra vez llevarse a Marcos y Pablo le dice, no. No le dijo Nel, le dijo no. Le dijo, no, yo no quiero a este que nos dejó a la mitad en el viaje anterior, no lo quiero. Y entonces Bernabé, también necesitamos Bernabés aquí, ¿verdad? Yo sé que hay algunos Bernabés. Bernabé toma a Marcos y le dice, pues yo me voy con Marcos. Pues vete tú con Marcos, yo me voy con Silas. Y Pablo agarra a Silas y se lo lleva. Y entonces, pero dicen que fue un altercado fuerte. La Biblia lo marca así. Tanto que causó división. Ese es Marcos. Bueno, Marcos, causando todo este problema, porque nunca vuelves a escuchar de Bernabé, nunca vuelves a escuchar de Marcos haciendo algo hasta Colosenses. Este fracaso y división que causó Marcos, ahora lo vemos a Marcos, porque esto es tiempo después, como un colaborador útil en la obra, una vez más. El pasaje dijo de Marcos, el sobrino de Bernabé, si va a ustedes, recíbanle, les dijo ahí, ¿verdad? Pero mira lo que dice en 2 de Timoteo, esto es como 10 años después. 10 años después sigue hablando de Marcos y le dice, solo Lucas está conmigo. Lucas seguía siendo fiel. Toma a Marcos, le dice a Timoteo, anda por allá, toma a Marcos y tráele contigo, porque ¿qué? Porque ahora me es útil en el ministerio, me es útil en el ministerio. Yo quiero tomar a todos esos Onésimos o a todos esos Juan Marcos, ¿verdad? Y decirles, esta es tu nueva oportunidad para restaurar tu vida en Cristo y restaurar tu ministerio que tenías. Eso es lo que pasó con Juan Marcos. Juan Marcos incluso parece haber viajado con Pablo y Pablo lo menciona también, con Pedro, y Pedro lo menciona también. Incluso se piensa así, los eruditos piensan esto, que Pedro discipuló, le enseñó a Marcos, a Juan Marcos, tanto que Juan Marcos es el mismo Marcos del Evangelio según Marcos que tú tienes en tu Biblia. Es el mismito Juan Marcos. Y dicen que él recibió el Evangelio de la boca de Pedro. De la boca de Pedro. Ese es Juan Marcos, la restauración de Marcos, pasando un buen discipulado otra vez a los pies ahora de Pedro. A lo mejor no con Pablo, a lo mejor no con Bernabé, pero oye, ¿puedo ir con Pedro? Claro que puedes ir con Pedro, no tengo ningún problema en cambiar a las personas de discipulador si eso es lo que necesitas. Lo que necesito es que restaures tu vida y te entregues por completo para que seas útil en tu servicio a Dios. Él acabó escribiendo el Evangelio según Marcos. Entonces la gracia no solo restaura personas, restaura equipos de ministerio. Y tú ves ahora aquí yendo con Pedro, estando con Timoteo, ayudando a Pablo, viajando a Colosas. Ese es Juan Marcos ahora. Ese es Juan Marcos ahora. Entonces sí, la iglesia no es perfecta, yo lo sé. Es una familia, dije. ¿Hay familias perfectas? Es una familia donde Cristo sigue trabajando en cada persona, yo lo he entendido así. Y las lleva a la madurez y a cumplir sus propósitos en ti. Ahora, tú tienes que cooperar con lo que Dios pone delante de ti. Y si tú sigues cerrado tu corazón, amargado, no sé, ¿verdad? Lo que sea, nunca va a pasar nada. Lo único que va a pasar es el tiempo. Y ya hablamos la vez pasada de que el pasar el tiempo, perder el tiempo es perder tu vida en cosas vanas. Sé que estás muy ocupado o ocupada, pero en cosas vanas. Pero para sostenerse, la iglesia no solamente necesita este tipo de personas que acabamos de mencionar,
necesita personas de oración. Si tú dices, no, yo no tengo ministerio, ¿verdad? Un ministerio para todos aquí, de cualquier edad. Dices, no, ya estoy muy viejito, ¿verdad? O muy viejita. No, este es su ministerio, mire, ya se lo encontré, ¿verdad? Necesitamos personas que oren. La oración puede ser tu ministerio. Y tomarlo, mira, cuando hablamos de tomar un ministerio, ser fiel en el ministerio, etcétera, estamos hablando de responsabilidad. Entonces, yo quiero ser responsable de orar por esto. En esta iglesia yo soy el responsable. O díganme qué hago sobre la oración. Yo quiero ser responsable sobre la oración. Y ese puede ser tu ministerio. No hay juntas, no hay ensayos, ¿verdad? No tienes que comprar aparatos caros ni nada. No tienes que venir a un culto de oración, ni siquiera porque no tenemos un culto de oración en físico aquí, presencial. Ese es tu ministerio. Si no puedes hacer otra cosa, ¿verdad? Vamos a ver cómo estaban aquí otras personas haciendo esto. El ejemplo, para inspirarnos, es Epafras, el mismo Epafras. Epafras, el cual es uno de ustedes, de hecho venía de Colosas, él fue el que fundó probablemente la iglesia allá. Le llama Pablo siervo de Cristo, igual que él. Yo soy siervo de Cristo, esclavo de Cristo. Bueno, Epafras, que es siervo de Cristo, yo siempre lo veo, dice Pablo, siempre está rogando encarecidamente por ustedes en sus oraciones. Una característica importante en la vida de Epafras era la oración. ¿Quieres tener un buen ministerio, por cierto? Los que son evangelistas, los que van a plantar iglesias, los que quieren ser misioneros, primero tienes que ser una buena persona de oración, ¿verdad? Un hombre, una mujer de oración. Bueno, así está Epafras, ¿verdad? Haciendo oraciones, rogando encarecidamente por ustedes, y oraba para que los colosenses estuvieran firmes, perfectos y completos. Y ese era su corazón en la oración. Señor, ayúdales que esa iglesia, ¿verdad?, pueda ser firme, y puedes tomar un día para orar por la Iglesia Bautista de San Luis Potosí, simplemente para permanecer firmes. Otro día, ¿verdad?, tomas para que sean perfectos. Uy, ahí puedes orar un chorro porque nos falta mucho, ¿verdad? Empezando por el pastor, ¿verdad? Perfecciónalo, ten misericordia de él, ¿verdad? No sé, ¿verdad?, como quieras orar. Ora, ¿verdad? Y ora porque todos crezcamos en madurez. Eso es orar porque sean perfectos y completos en todo lo que a Dios quiere. Porque de él, dice Pablo, de Epafras, doy testimonio de que tiene gran solicitud por ustedes. Se puede ser otro ministerio, ¿verdad? Y entonces, ¿qué le falta a usted? Le falta ayudar a aquel hermano, ¿verdad? Y tenemos aquí un ministerio, dijimos, de misericordia, ¿verdad? Bueno, únete ahí, activa ese ministerio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer por aquella persona? ¿Qué podemos hacer por aquella otra persona? De aquí mismo, de la iglesia. No te estoy mandando a los basureros, a las calles con las personas sin hogar, o a un orfanato, algo así, que también lo podemos hacer. Pero se necesita personas que tengan gran solicitud, como Epafras. Gran solicitud por ustedes, y no solamente por los de Colosas, dice, él también tiene solicitud por la iglesia en la Odisea y los que están en Hierápolis. Era así como aquí, San Luis, Soledad y ¿qué otra? Pozos, ¿verdad? Haz de cuenta, así estaban estas tres ciudades. Y aparte está ahí, dice conmigo también Lucas, el médico amado. Ahora, ser médico en ese tiempo era, alguien que estudiaba medicina en ese tiempo, era porque era de una clase alta. Ahorita no, ¿verdad? Somos clase media. Pero en ese tiempo todos eran clase alta, eran los médicos de los reyes, de los emperadores, de las casas reales, de los principales en las ciudades. No todos tenían acceso a un médico. Y entonces Lucas se había convertido y era un médico. Estoy hablando de gente profesionista
que sirve a Dios. Profesionistas que sirven a Dios con su vida y lo dan todo por Él. Ahora, tienes un ejemplo en mí de un profesionista que sirve a Dios de tiempo completo. Y tú lo puedes hacer. ¿Cuál es tu problema para no hacerlo? Pregúntate, porque yo no encuentro cómo me puedes decir a mí que no puedes, que no tienes tiempo, que no quieres, que mejor no, que otro día, que después. No lo entiendo. Explícamelo. Lucas estuvo con Pablo todo el tiempo, tanto en esta cárcel que no era tan dura, como en la siguiente cárcel donde está él, se llamaba la Mamertina, era el calabozo donde muere Pablo. Ahí estaba Lucas con él, el médico amado, y demás. Qué triste, ¿verdad? Que no se pueda decir nada de ti más que tu nombre. Ah, sí, ahí está Demas. Qué horror. Entonces, ora como Epafras, toma eso para ti. Tú puedes orar todos los días, tener tu propia lista de oración, únete al ministerio de oración de la iglesia. Efesios 6, la carta paralela, también dice lo mismo: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos. Haz tus listas de oración. Ese puede ser tu ministerio. Ora por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca, no que me saquen de la cárcel, que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con valentía el misterio del evangelio. Ora por tu pastor, no porque me vaya bien y no me enferme y la canelita esté bien. No tienes que orar por la canelita. Ella está bien. Ora porque cuando yo abra la boca no me equivoque con mis palabras. Si tanto eso te molesta, pues ora por mí. Sí, ora por mí, por mis actitudes, ora por mí, por mi conocimiento, ora por mí, por mi sabiduría para guiar a una iglesia, para extender el evangelio. Ora por nosotros, los líderes de esta iglesia, para extendernos y fundar otras iglesias, como ellos lo hicieron. Está hablando de Colosas, de Efesios, de los Efesios, de la Odisea, de Hierápolis. Son iglesias que ellos formaron. ¿No crees que salieron así de la nada? Se requirió sacrificio, trabajo, esfuerzo. No gente que nada más consume en la iglesia, da su vida por el evangelio. ¿Me estoy explicando? Bueno, tomemos a ellos de ejemplo. El ministerio entonces de intercesión, no ha acabado, versículo 20. Por el cual, dice Pablo, soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Bueno, él pedía oración por eso. El ministerio de intercesión sostiene más de lo que imaginamos. ¿Tú crees que la oración no tiene poder? Entonces, ¿para qué oramos? Pero luego decimos, no, pues hay que orar. No, vamos a orar. Entonces, si tiene poder la oración, ¿y por qué no oramos entonces? No, pues Dios es soberano, Él va a hacer su voluntad a final de cuentas. Y entonces, ¿por qué Dios pide que ores? Y Jesús dijo que había la necesidad de orar siempre y no desmayar. Necesitamos todos participar en un ministerio de oración. Pero a mí me preocupa ser un Demas. Ser un Demas. Ese no me inspira, ese me advierte. Un Demas de quien en la carta de Colosenses no se puede decir nada bueno de él. No se puede, hay Demas, ahí está Demas. Cuidado con ser un Demas. Estar cerca incluso de los ministerios, pero lejos de Dios, que causa problemas, que causa división. Cuídate de no ser un Demas. 7 años después, Pablo sí escribe de Demas, escribió esto, 7, 8 años después, segunda de Timoteo.
Demas me ha desamparado amando este mundo. Pues sí, ya se veía desde Colosenses. Desde Colosenses, que nada más pueden decir de él su nombre, 7, 8 años después, se fue al mundo. Se fue al mundo. ¿Tú crees que perdió su salvación? No, la salvación no se pierde, hermanos. Ese que estaba en los ministerios y hasta seguramente predicaba y demás, no sé, pero andaba ahí con ellos porque se menciona varias veces, nunca fue cristiano. Dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. No está hablando de salir de una iglesia. Salieron del cristianismo porque no eran cristianos. Eso es lo que significa ese pasaje. No era de nosotros, no era cristiano, es lo que está diciendo. Si hubiera sido cristiano, hubiera permanecido. Entonces su vida nos recuerda que empezar bien no garantiza terminar bien. Empezar bien no es el punto, si uno empezó bien bonito. Lo difícil del cristianismo es terminar bien, que el día que llegues delante de Dios y estés en el tribunal de Cristo, Cristo no tenga nada que ver, vamos a ponernos a cuenta aquí lo que hiciste en el cuerpo, sea bueno, sea malo. No, no, no. Te va a decir, hey, amigo, su saludo especial, ¿verdad? Y pásale al gozo de tu Señor. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Éntrale, ¿verdad? Amado. No, Demas no va a estar ahí. La vida de Demas nos recuerda que empezar bien no garantiza terminar bien. La cercanía a hombres de Dios, escucha esto, la cercanía a hombres de Dios que tuvo Demas. Demas estuvo con Pablo, ¿qué más quieres? Bueno, Judas estuvo con Jesús, ¿verdad? Discipulado por el mismo Jesús. La cercanía a hombres de Dios o a ministerios grandiosos, ¿verdad? Nunca va a sustituir la fidelidad personal de Cristo. Porque la salvación es personal, no es de a grupo. Entonces, Demas es una advertencia de que el amor al mundo es incompatible con el amor a Cristo. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos. ¿Y cuáles son las cosas del mundo, verdad? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vana gloria de la vida. Esos no provienen del Padre, provienen del mundo. Entonces la diferencia clara entre Epafras y Demas, por ejemplo, es dónde pusieron su corazón. Mientras Epafras se la pasa orando, Demas desamparó a Pablo amando este mundo. Se fue a Tesalónica, claro, una buena ciudad. Tesalónica era una ciudad grande, de mucho pecado en ese tiempo. Ahora Pablo señala la importancia de la vida comunitaria. Ahora va a saludar a los que están allá. Estos fueron los saludos de los que estaban en Roma, de los que llevan la carta, pero luego él va a empezar a saludar a la gente a la cual está dirigida la carta. Ahora Pablo señala la importancia de la comunidad, de la iglesia, de hogares abiertos, de que la palabra sea predicada a todos y del cumplimiento del ministerio en cada iglesia local. Cada iglesia local es el cuerpo de Cristo. Yo no sé qué están haciendo las otras iglesias, de algunas sí sé, de algunas oramos por ellas. Pero es mi responsabilidad y tuya como miembro de esta iglesia, trabajar en esta iglesia, someterte a los principios de esta iglesia y darle duro para adelante en esta iglesia, si esta es tu iglesia. Así que empieza a saludar a la gente que está allá en la iglesia en Colosas. Dice, saluden a los hermanos que están en la Odisea, o sea, en otra iglesia, ¿verdad? De iglesia en iglesia. Y a Ninfas, que no sabemos exactamente porque hay unos manuscritos que lo ponen como femenino y hay otros manuscritos que lo ponen como masculino, pero da lo mismo, ¿verdad? Si era hombre o mujer, Ninfas o ninfa, que es la diferencia de una palabra. Pero él o ella tenían una iglesia en su casa. ¿Sabes lo que es tener una iglesia en tu casa?
No sabes lo que es tener una iglesia en tu casa. Cuando Eugenio y Socorro llegaron a Panamá, les rentaron una casa, la misma donde están ahorita. Es una casita pequeña, yo creo de aquí a donde está la bocina, ya era la sala, el comedor y un cuarto. Y de este otro lado, como hasta acá yo creo, así, está el cuarto de los muchachos, un baño y ya. Esa era la casa. Entonces, ellos se fueron, no me acuerdo en qué año, 2015 creo, y nosotros fuimos tras de ellos. Ellos se fueron como en julio, agosto, y nosotros llegamos en diciembre allá, mi esposa y yo. Y pasamos Navidad con ellos, y vi lo que es tener tu iglesia en casa. La casa no, o sea, tenía puertas, pero era como si no las tuviera, ¿verdad? De repente veías a alguien sentado en la sala que llegó a visitar así nomás. Hermano, llegué, ¿verdad? ¿Cómo están, hermanos? Y llegaban y no tocaban y ahí voy, me puedes recibir, ¿verdad? De repente veías niños correr y entrar al baño porque iban pasando y pues aquí está la casa del pastor, ¿verdad? Y se metían al baño. De repente íbamos a desayunar y llegaban 4 o 5 personas más a desayunar. En la sala dando una consejería, en el cuarto otra consejería, ¿verdad? Nos íbamos que evangelizar y ahí dejaban las llaves por si alguien necesitaba entrar a la iglesia, a casa, por algo. Pero el domingo, cuando llegó el domingo, hermanos, la casa se convertía en iglesia. Y entonces en la salita teníamos el culto, en la sala, no en el patio todavía. En la sala teníamos el culto, llegaban como unas 20 personas, 25. El cuarto de los esposos era la escuelita de los niños. ¿Verdad? El otro cuarto, así, eran los jóvenes, así. Eso era, pero tú tienes que tener un corazón abierto para ser así, ser hospitalario. Saluden entonces a Ninfas, que tiene una iglesia en su casa. Y cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, hagan que también se lea en la iglesia de la Odisea y la de la Odisea. Acá compartían las iglesias, eso también en la región. Y díganle a Arquipo, me acordé de Arquipo, alguien me trajo algo de Arquipo, que cumpla el ministerio que recibió del Señor. Algo escuchó de Arquipo que no estaba haciendo su trabajo Arquipo. Y la salutación, dice Pablo, de mi propia mano, y agarra ahora sí la pluma y pone su firma, y acuérdense de mis prisiones, oren por mí, y que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Vemos entonces algunas otras características para imitar, para pues de verdad tomar esto para nosotros. La hospitalidad de Ninfas, una casa abierta puede ser un lugar para salvar personas. Y muy probablemente el próximo año vamos a requerir otra vez casas para abrir y tener estudios bíblicos en casas. Entonces prepárate porque yo voy a llamar a abrir casas en algún área porque queremos plantar una nueva iglesia y esa es la estrategia. Pero aún así, no solamente abras tu casa en esos momentos o para estudios bíblicos, ábrele tu casa a la congregación. Ten a uno y a otro ahí en tu casa, invítense unos a otros, no chismen, invítense unos a otros y edifíquense unos a otros así como lo hacéis, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque dice Hebreos 13:2, no se olviden de la hospitalidad, no se olviden de la hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Está hablando obviamente de Abraham, ¿verdad? Hospedaron ángeles. La diferencia de Ninfas con Arquipo, que se menciona en la carta, la diferencia con Arquipo es que Arquipo parece estar indiferente a lo que se le encargó. Y Pablo le tiene que escribir en la carta, aprovechar para escribirle y decirle: Arquipo, ¿no te di un ministerio? ¿Por qué escucho que no lo estás haciendo? ¿No tenías un ministerio? ¿Por qué ahora lo dejaste?
¿No tenías algo que Dios te confió? Porque no fui yo. Dios te confió el ministerio, eres administrador del misterio de Cristo. Dios te puso en el ministerio, dice Pablo, Dios me puso en el ministerio. Dios te pone en el ministerio. ¿Por qué dejarías el ministerio donde Dios te puso? Estás indiferente, Arquipo. Cumple tu ministerio. No basta con recibir un ministerio, hay que cumplirlo y hay que ser fiel en el ministerio. Arquipo tenía a su esposa, Apia. Tenían una iglesia también en su casa. ¿Sabías eso? Arquipo y Apia tenían una iglesia también en su casa, pero muy diferente a la de Ninfas. ¿Por qué a Ninfas sí? Arquipo le tiene que decir, Arquipo, te dejé una iglesia en la casa, ¿qué está pasando? Cumple tu ministerio. Hechos 20:24 es Pablo poniéndose ejemplo, y Pablo dice, imítame a mí como yo imito a Cristo. Y dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Es en serio que nadie se va a sacrificar por el ministerio, a dar su vida por el ministerio, a hacer lo que le digan que tiene que hacer por el ministerio. No soy yo, hermanos, hablando, es la Biblia aplicada a nuestro contexto. Porque yo hablo a personas, no hablo al aire. Estoy hablándote a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. No hagamos caso a ninguna cosa como para que nos distraiga de lo importante. No estimes preciosa tu vida para ti mismo. Mira, el problema es, se me está acabando el tiempo, ese es el problema. El problema es la visión que tenemos de la vida cristiana. Ese es nuestro problema. Voy a tener que hablarlo en otro mensaje. Pero el problema es tu cosmovisión de la vida cristiana. ¿Cómo ves la vida cristiana? Uno ve la vida cristiana como algo que es extra en mi vida. O sea, soy médico, esposo, papá de la Canelita, jefe de urgencias, pastor y cristiano. Y uno como que ve su vida así. Entonces, si estas otras cosas pues están muy, muy difíciles, ¿verdad? Pues entonces ya no soy cristiano por un ratito. O sí me entrego, pero el domingo nada más, y luego ya no, que ya no hay nada que hacer de cristiano. No, hermanos, estamos pero súper mal en nuestra visión como cristianos. Tú eres un hijo de Dios todo el tiempo. Eres un siervo de Cristo todo el tiempo, de tiempo completo, para servir a Cristo, no para ti, para servirte a ti y a tus planes y tus propósitos. Si tú quieres que alguien te hable de ti, de tus propósitos y que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, vas a tener que ir a otra iglesia, porque aquí no hablamos de eso, porque la Biblia no habla de eso. Que termine con gozo la carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Así que si has recibido un encargo de parte de Dios, cúmplelo. Vas a decir, ay no, yo no recibí ningún encargo. Eres embajador de Cristo. Tienes que rogar a otras personas como de parte de Cristo, reconcíliate con Dios, y ese es tu ministerio también, aparte del de la oración. Déjame entonces concluir aquí. Estos fueron unos nombres poco conocidos, ¿verdad? Algunos se mencionan una sola vez, algunos 2, 3 veces en la Biblia. Lucas, el médico amado, no se dice mucho de él, pero él escribe una gran parte de la Biblia, en especial su Evangelio y Hechos. Lucas, el médico amado, es quien escribe el Evangelio según Lucas y Hechos de los Apóstoles.
Pero ellos nos recuerdan que la iglesia se construye con personas comunes. No esperes que venga aquí el super profeta, el super predicador, el super pastor que ahora sí va a agarrar la onda aquí con todos, ¿verdad? No esperes que van a venir de no sé de dónde líderes, ¿verdad? El líder de jóvenes, el líder de adultos, el líder de esto, el líder del otro. No va a venir de ningún lado. ¿Sabes de dónde quiere Dios sacar esos líderes? De aquí. Con personas comunes, pero con un corazón extraordinario por Dios. El hilo entonces que une a todas estas historias de todas estas personas es precisamente la última línea de esta carta. La gracia de Dios sea con ustedes. Y tienes suficiente gracia para ti como para ocuparte de las cosas de Dios y del ministerio que se te entregó. La gracia de Cristo convierte hombres comunes en personas extraordinarias. Sirve, intercede, ora, ¿verdad? Hospeda, cumple tu ministerio. Jesucristo es suficiente para reconciliar tu vida con otras personas si es necesario. Restaurar tu vida si no te puedes reconciliar con otras personas. Lo que sí Dios puede hacer es restaurar tu vida y regresarte al ministerio. Él puede sostener tu vida con todos los problemas que tienes y que vas a seguir teniendo. Él te puede sostener y hacerte perseverar hasta el fin. Él lo puede hacer. Así que no sigas el camino de Demas o la indiferencia de, dijimos, Arquipo y su esposa Apia. John MacArthur tiene un libro extraordinario. Se llama 12 hombres comunes y corrientes. Está hablando y hace un estudio de los 12 apóstoles, uno por uno. Se va en sus vidas uno por uno. Excelente, pero él dice esto en la introducción y dice, es una bendición, así como estas otras personas, es una bendición darnos cuenta que estas personas comunes y corrientes, como usted y como yo, estas eran personas así, comunes y corrientes como usted y como yo, que el Espíritu Santo de Cristo, ora John MacArthur, que el Espíritu de Cristo que les enseñó y los transformó a ellos en vasos preciosos para el uso del Maestro, haga lo mismo con nosotros. Esa es mi oración. Y que podamos aprender del ejemplo de ellos, lo que en realidad significa ser discípulos. Que aprendamos de ellos lo que en realidad significa ser discípulos de Cristo. El libro se llama 12 hombres comunes y corrientes. Esto, hermanos, y para terminar esta carta y esta serie, toda la carta habló de que Jesucristo es suficiente para nosotros y al final nos pide a nosotros rendir nuestras vidas a Él, y hoy puede ser el día. No porque necesitemos manos en esta iglesia, aunque obviamente necesitamos manos, gente que sirva en diferentes áreas. Te puedes inscribir a lo que tú quieras para servir. Pero más allá de que sirvas en la iglesia o no, rinde tu vida a Cristo, ponlo al servicio de Él, donde Él te ponga. Si tienes habilidades, ponlas al servicio de Dios. Claro, te va a costar tiempo, trabajo, esfuerzo, pero creo que Jesucristo lo vale todo. Espero que el mensaje de hoy haya sido de gran bendición para tu vida. Te invito a suscribirte, dar like y compartir con otros este video. Nos gustaría bastante que nos visites cada domingo a las 11 de la mañana. Dios te bendiga.